Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy a San Martín de Tours en este 11 de noviembre, lunes. Fue soldado romano, nacido en lo que ahora es la actual Hungría, y se dice que siendo catecúmeno, y por eso es muy famoso, algo que lo cambió radicalmente y lo decidió a entregarse totalmente a Dios, fue al encontrar a un mendigo que sufría de frío, tirititaba, al cual le entregó, después de haber cortado por la mitad esa media capa que finalmente recibió el pobre, pero también que le valió aquel dicho de nuestro Señor, ¿no? Martín, siendo catecúmeno, me vistió, ¿no? Y así cumplió con esa obra de misericordia tan bonita que es vestir al desnudo. Y ya conocemos la historia, pero no está de más que la recordemos, porque seguramente te preguntarás, como yo me preguntaba, ¿por qué le dio media capa y no toda? Y le dio media capa porque, según parece, a los soldados romanos el ejército, la república, les daba la mitad de su uniforme y de sus arreos de guerra, y ellos tenían que pagar la otra mitad. Por lo tanto, Martín se sentía solo dueño de la mitad de todo, y por eso la mitad de la capa fue lo que le dio a este pobre, porque lo otro no le pertenecía. Y por eso en países como en México, en muchos negocios pequeños, familiares, encontramos una imagen de San Martín, y seguramente muchos de los dueños no saben por qué. Saben que es al quien se tienen que encomendar en sus negocios. Y la razón es justamente esa, que los negocios tienen que ser justos, ¿no? No tienen que dar ni de más ni de menos. Ni robarse los cambios, ni dar menos kilos, menos gramajes de lo que están cobrando, etcétera, ¿no? Es el patrono de la justicia, ¿no? Podríamos decir así, que se le ha encomendado especialmente el tema de los negocios, para que sean justos. Bueno, y San Martín de Tours luego, con el tiempo, llegó a ser obispo de esa ciudad, de Tours, que está en Francia, y por ser obispo vamos a pensar también al hilo de la primera lectura en nuestros obispos. Y viene bien porque, por ejemplo, en México se están reuniendo a partir de hoy durante toda la semana en la Asamblea de los Obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y que en esta semana pues van a elegir a nuevos cargos, ¿no? Para que puedan organizarse mejor como obispos. Y también en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, coincide que esta semana también se reúnen los obispos para dilucidar, discernir qué se puede hacer, cómo se puede mejorar la actividad pastoral, que es la propia de los obispos en estos dos países, por lo menos. Y viene a bien, digo, porque en la primera lectura, en la cual comenzamos a leer la carta de San Pablo a Tito, que fue también a su vez un sucesor, vamos a decirlo así, de Pablo, en el sentido de que Pablo lo formó, como lo hizo con Timoteo, para poder hacerse cargo de la atención pastoral de algunas iglesias y de seguir compartiendo el evangelio con otras personas. Bueno, pues en esa primera carta y en esos primeros versículos que se leen hoy, San Pablo le indica a Tito que lo ha dejado en Creta, concretamente,
para organizar la iglesia, que en ese lugar apenas se estaba pues sí, desarrollando, ¿no? Y habla de algunas características de los que en esa carta se llaman presbíteros y después de los obispos, ¿no? Algunas cualidades que debían de tener en aquel momento. Por ejemplo, le dice: querido Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos, te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te dejé en Creta para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad. Y da una serie de características, como decía, que sean irreprochables, casados una sola vez, porque en ese momento, aunque había célibes como el mismo Pablo, como Tito, Timoteo, como San Juan, evangelista, también ordenaban presbíteros que estaban casados. Bueno, pues dice casados una sola vez, y sus hijos, los hijos del presbítero, han de ser creyentes y no acusados de mala conducta y de rebeldía, ¿no? Es curiosa esta característica que se pide de los nuevos presbíteros en ese lugar, ¿no? ¿Qué tienen que ver los hijos? Bueno, pues se entiende que los hijos fueron bien educados por alguien en el cual se puede confiar, y si no se portaban bien los hijos, pues querría decir que quizá esos hijos, aunque libres, habían sido no educados de la mejor manera, ¿no? Por aquello de que hijo de tigre pintito, dice el dicho, o de tal palo tal astilla, y bueno, y luego continúa San Pablo con otro párrafo hablando de los obispos, y ahí sí que pide muchas más cualidades. En primer lugar, lo nombra administrador de Dios, es decir, un obispo es el que ha de ser administrador de la gracia de Dios, representante de Cristo. Y lo que dice San Pablo es que sea irreprochable, que no sea arrogante, ¿no? Que no se sienta mucho, que no sea iracundo, ¿no? Esas personas que se enojan con mucha facilidad. Ni iracundo, ni bebedor, ni violento, ni dado a los negocios sucios, ¿no? O sea, primero puras características negativas que no deben de tener, ¿no? Ni arrogante, ni iracundo, ni vicioso, vamos a decirlo así, bebedor, ni violento, o sea, bien controlado, equilibrado, ni dado a negocios sucios, o sea, que tenga una vida transparente, ¿no? Y buena. Y luego da una serie de características positivas que hoy pedimos para que todos los obispos las vivan, ¿no? Que sea hospitalario, que sea amable, sensato, ¿no? Una de las virtudes más importantes quizá para todo el mundo, pero especialmente para quien es obispo o tiene un cargo de autoridad, es la prudencia, sensato, justo. La justicia también es otra virtud. Obviamente la templanza y la fortaleza, ¿no? Ya tendríamos las 4 virtudes cardinales. Piadoso, que sea un hombre de Dios, ¿no? Dueño de sí mismo, fielmente apegado a la fe enseñada. Es decir, que viva la fe y la enseñe de acuerdo a lo que recibió, sabiendo que la fe la recibimos como en depósito, es decir, no para que la modifiquemos ni la cambiemos, sino para que la enseñemos tal cual es, pues con mucha más razón los obispos, que tienen ese encargo particular, muy específico, de cuidar la ortodoxia de la fe, para que sea capaz, continúa San Pablo, de predicar una doctrina sana y refutar a los adversarios, que sea capaz de enseñar la verdad y aclarar cuando alguien enseña una herejía, una mentira sobre la fe, ¿no? Y para ello pues hay que estudiar. Entonces, como vemos, ahí en San Pablo da una serie de características que hoy pedimos a Jesús
para que por el Espíritu Santo que les envíe a los señores obispos y a nosotros presbíteros podamos vivir de acuerdo a lo que se espera, o mejor aún, a lo que Cristo espera de nosotros. Pues nos encomendamos y los encomendamos a los obispos, a San Martín de Tours. Que Dios nos conceda obispos santos y doctos y prudentes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta rato oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.